¿Qué tal, amigos? En esta segunda videocápsula de la semana voy a complementar el comentario de ayer. Voy a hablar de uno de los temas quizá menos explicados masivamente y también menos entendidos masivamente también, que lo resumiría así: la ignorancia acerca del papel de Banco de México. Cuando en el gobierno del presidente Salinas de Gortari se modifica la ley de Banco de México y la Constitución, se da un salto casi cuántico en el manejo de la política monetaria, y ahorita voy a intentar explicar en qué consiste esto. Otorgarle la autonomía a Banco de México prácticamente ya en el último año o penúltimo año del gobierno del presidente Salinas fue una decisión con un impacto que iba mucho más allá del momento en que se dio y el Congreso la aprobó, o sea, la iniciativa que presentó el presidente Salinas. La autonomía de la banca central garantiza de entrada que no se repitan aquellos episodios que solíamos calificar o expresar de ellos de manera coloquial como echaron a andar la maquinita. Y Banco de México echó a andar la maquinita. Eso significaba que Banco de México metía o introducía a la economía cantidades inmensas de circulante, de dinero. Y eso producía tasas elevadísimas de inflación. Cuando se le da la autonomía a Banco de México y explícitamente se establece en la Constitución que su función única es mantener la estabilidad de precios, en ese momento le quita al Ejecutivo la facultad de decidir cuándo Banco de México debía echar a andar la maquinita para que Banco de México de manera soberana determine cuándo, en qué momento y en qué cantidad inyecta liquidez a la economía, es decir, inyecta dinero circulante a la economía, pero también cuándo saca circulante de la economía. Esencialmente la política monetaria es esa, es decir, cuidar así en una especie de sintonía fina, de afinado, como un carro cuando ves, ¿a dónde lo llevas? Voy a afinarlo, dice. Bueno, la política monetaria es una actividad de lo más delicado en lo que se refiere a las finanzas públicas y específicamente al papel de la banca central. Eso de irle tomando el pulso a la cantidad de dinero en circulación para evitar que se dispare la inflación o que en un determinado momento se dañe el crecimiento de la economía, es la tarea más crítica, más importante en una economía abierta con la autonomía de Banco Central. Y en ese sentido Banco de México ha sido una institución ejemplar. Le siguen o dan seguimiento a la cantidad de dinero en la economía de una manera diaria y en función de las necesidades que detectan de la economía y de la masa monetaria que anda ahí, Banco de México decide inyectarle un poco de liquidez o sacar liquidez. ¿Para qué? Para evitar que las presiones inflacionarias se consoliden o para evitar que en un determinado momento la economía sufra porque no hay el necesario circulante en la economía para un desempeño sano. Esa función de Banco de México no la entendemos. Alguien dirá, bueno, es que nunca la han explicado. Es posible que tengan razón, pero si usted entra a la página de Banco de México encontrará documentos donde, un poco técnicos diría alguien, pero al menos ahí están los elementos de lo que es la política monetaria. Pero hay otro elemento que es importante en lo que se refiere a Banco de México. Banco de México tiene entre su arsenal, vamos a ponerlo de esa manera, para cumplir con sus funciones, el determinar la tasa de interés. Cuando se detectan presiones inflacionarias, Banco de México envía una señal a los bancos, a los que prestan dinero, elevando un cuarto de punto, medio punto, la tasa
interbancaria, la tasa a 24 horas o una cosa así, no recuerdo ahorita el nombre exacto. Pero con esa elevación que hace Banco de México, la banca entiende que el Banco de México está dispuesto a no permitir que las presiones inflacionarias se consoliden. ¿Por qué? Porque al subir esa tasa de interés, así fuere un cuarto de punto, hace que los créditos se eleven su costo para usted como demandante de crédito y para mí también. Créditos hipotecarios, tarjeta de crédito, créditos para adquirir un vehículo, un electrodoméstico, etc. Entonces, ¿usted qué hace como respuesta? Baja el consumo, pospone una decisión, y al posponer una decisión, ¿qué hacen los agentes económicos privados que ofrecen esos bienes a la economía? Deben o bajar sus precios para que la gente compre o no producir más. Estamos entonces aquí en ese afinado fino, afinado muy puntual. Esa es otra de las labores de Banco de México. Es un instrumento que tiene Banco de México. Y tiene otro elemento que constitucionalmente le está prohibido otorgarle crédito al gobierno federal. Esto es una parte fundamental en lo que se refiere a los excesos de los gobiernos. ¿Por qué? Vamos a suponer que el gobierno que llegue, en este caso López, se aloca y dice, no, yo les voy a dar a los niños, a los viejitos y esto, no me importa que el país esté en bancarrota, porque yo quiero cumplir con esos compromisos, porque la gente está muy jodida, está amolada y yo quiero ayudarlos. Muy bien. Si realmente ese es su objetivo, entonces tiene que dirigir hacia esos programas el gasto público. Pero eso no quiere decir que puede decirle a Banco de México, oye, préstame 500,000 millones de pesos, porque Banco de México constitucionalmente le está prohibido hacer eso. Si el gobierno federal quiere dinero para sufragar ese faltante, tiene que salir a la economía a pedirle a las personas que tienen un exceso de liquidez, oye, préstame 500,000 millones de pesos. En ese momento, el gobierno federal compite con los agentes económicos privados. ¿Y qué hacen las instituciones financieras? Prefieren prestarle en un determinado momento al gobierno federal porque ese no quiebra, no tendría problemas. Pero en ese momento las tasas de interés subirían porque quedaría menos dinero para prestar. Y habría muchos demandantes del crédito, de tal manera que la oferta se reduce y la demanda aumenta. Y con eso, el gobierno, ¿qué haría? Contribuiría de manera perversa a que la economía bajara de ritmo. Porque él estaría financiando con dinero que podría ser utilizado para otros fines más eficientes, más positivos para la economía, en aras de quedar bien con ciertos grupos para que voten mañana o pasado por sus candidatos. Todos estos elementos que le digo que está de una manera muy burda presentados, pues quizá no sea yo claro en esto. Pero por eso le recomiendo que busque en la página de Banco de México algunos elementos para entender eso. Y esto tiene que ver con esa declaración que raya en la estupidez, es que si hay un desarreglo aquí asado, es por culpa de Banco de México. No, eso es falso, es una mentira, producto o de una conducta, falta totalmente de honestidad intelectual de López o por su ignorancia. En esas condiciones, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Va a intentar elevar el volumen de la deuda pública? ¿Pidiendo más dinero a los mexicanos, emitiendo más CETES, más papel, como se dice coloquialmente? En esas condiciones, las calificadoras van a decir, oye, estás rebasando la prudencia en materia del monto de la deuda, ya anda cercano al 48, 49 o 50% del Producto Interno Bruto. Y sobre todo si hay un decrecimiento en la tasa del PIB para los próximos trimestres, eso quiere decir que el volumen de la deuda como porcentaje de ese PIB crecería.
52, 53% quizá, y eso sería peligroso. Las calificadoras le quitarían el grado de inversión a la deuda y eso elevaría las tasas de interés. Por eso es importante tratar de entender cómo funciona la política monetaria, cuál es el papel de Banco de México, pero también cuál es el papel de la política fiscal. ¿Qué hará el gobierno para sufragar un gasto deficitario? Es decir, que no tiene dinero suficiente. ¿Se apretará el cinturón efectivamente? ¿No contratará más deuda? ¿No elevará las tasas de los impuestos vigentes? ¿O tampoco va a crear nuevos impuestos? Eso significa simple y sencillamente que a mantener constante el gasto público tendría que recortar, pero de una manera drástica, programas que no funcionan, que ya no tienen materia, o lo que está planteando, la tontería más grande, mandar a la calle a 180, 200 mil funcionarios o empleados del alto nivel, que son los que hacen que el gobierno funcione. A los sindicalizados no los vamos a tocar, pues no se trata de que los toques o no. La estructura, el segmento de la estructura del sector público que hace funcionar, que le entienden, que tienen experiencia, es esos a los que quieren correr. ¿Por qué? Porque dicen, ahí es donde está la paga. Sí, pero es gente con talento, con decenios de experiencia que le saben al asunto. Acaba de aparecer un documento donde 17 altos funcionarios están documentando la tontería que sería mandar a la calle casi a 200,000 empleados de confianza. Sin embargo, entra la demagogia, ese afán es que son fifices, que son esto, son lo otro. ¿Con quién se va a quedar? Hay un dicho en esto muy certero que dice, si tú ofreces cacahuates, lo único que vas a recibir son changos, monos. Dicho de otra manera, si usted le va a pagar un salario ínfimo a un funcionario, pues va a tener usted un funcionario de pésima calidad. ¿Por qué? Porque si algo escasea en este país hoy por hoy es el talento. Es el personal altamente calificado para manejar finanzas públicas, para manejar áreas críticas del Estado mexicano. Pero ¿cómo va a reconocer López que se equivocó? ¿Cómo se van a atrever los que lo rodean a decirle, ¿sabe qué, jefe? Usted está equivocado, esto que está diciendo son puras tonterías, hay que recular y esto. No, se les viene abajo el esquema, esa escenografía que montaron. ¿Y qué dirían los 30 millones o una buena parte de esos 30 millones babiantes que lo aplaudieron y que se entregaron a él? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando algunos de los que digan, no, yo no puedo trabajar así, esto que está no tiene viabilidad, así es que ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar y yo me voy? ¿Qué le quiero decir con esto? Con la videocápsula de ayer y estos elementos complementarios. Lo que está sucediendo hoy en México es peligroso, porque tenemos a alguien que será gobernante a partir del 1 de diciembre de este año, que no le entiende a la complejidad de un manejo sano de las finanzas públicas, no entiende de política monetaria, no entiende del papel de la masa monetaria en un determinado momento, no entiende del papel de las tasas de interés, es un ignorante en esa materia. Y los que tiene a su alrededor, que más o menos le entienden, son unos abyectos. No se atreven a decirle. Por allá está una señora que quiere hacer mole tradicional y por allá está el otro que dice que va a concentrar todas las compras y va a ahorrarse 150,000 millones de pesos. Son sueños de opio eso. Eso no es cierto, no funciona así. Ya se les olvidaron los 500,000 millones de pesos que iban a obtener por la corrupción. Ya no hablan de las 100 universidades públicas, ya no hablan de la desconcentración de todas las secretarías al resto del país. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad tocó a su puerta y les dijo, señores, déjense de tonterías, no hay dinero. Y ahora, ¿cuál es la excusa? Es que es un país en bancarrota. Vamos a suponer que así fuere. ¿Hasta ahorita se dieron cuenta? O sea, son tan brutos, son tan ignorantes de la realidad del país que hasta ahorita se dieron cuenta. Si vienen diciendo desde cuánto tiempo hace que López viene diciendo y vamos a hacer esto, y no hubo alguien que le dijera la verdad, la realidad de las finanzas públicas.
En fin, espero que con estas dos cápsulas, la de ayer y la de hoy, más o menos quede claro. He intentado hacerlo con un lenguaje relativamente sencillo. Si no lo he logrado, le ofrezco una disculpa de manera anticipada y le pido encarecidamente que entre a la página de Banco de México. Busque ahí en donde está la parte del buscador, póngale usted qué es la política monetaria. Y ahí le va a dar documentos con un lenguaje más o menos llano, claro, para que usted empiece a entender el papel de Banco de México, el papel de la base monetaria en la economía o de la cantidad de dinero, de billetes y monedas en la economía. Para que entienda usted el peligro que representa la inflación, por qué Banco de México debe combatir la inflación, porque ese es el peor y más grave impuesto para los que menos tienen. En fin, espero pues haber sido claro. Si no lo fui, le ofrezco sinceramente una disculpa. Espero mejorar en esta forma de presentarle temas como estos, que no son fáciles, hay que decirlo también, y son áridos, pues no. A veces es difícil traducirlo al lenguaje llano, pues lo intento yo hacer, pero si no tuve éxito, le ofrezco, como dije, una sentida disculpa. Y lo espero mañana. Aquí nos vemos en una videocápsula diaria más, en este espacio, el de Ángel Verdugo, pero también el espacio suyo, persona inteligente que escribe sin falta de ortografía. Muchísimas gracias y lo espero mañana en la siguiente.